Hermanos, buenos días. Feliz sábado. Bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, quiero mostrar ahora, el Señor me dio la idea de colocar aquí para el video el título del capítulo número 11 que vamos a estudiar en el día de hoy. El título, el Señor dice, yo soy tu confesor. Roma dice, no, el sacerdote es tu confesor. Vamos a comenzar de rodillas, vamos a orarle a nuestro Dios. Santo Padre, Creador del cielo, Creador de la tierra, ayúdame a hacer esta oración. Ayúdanos, Señor, a entender, a aceptar, a creer, a practicar y a divulgar, Señor, toda esta información tan delicada, tan importante. Señor y Dios, perdónanos nuestras faltas, nuestras ofensas. Si hay alguna mancha en nuestras manos, en nuestra alma, que sea lavada en este momento por la sangre preciosa de Jesús. Señor, la garantía divina es que donde está presente el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Queremos, Señor, libertad en este momento, en nuestra mente, en nuestras almas, en esta iglesia. Y también donde están viendo este video, en los hogares donde están viendo, Señor, esta presentación. Por esa razón, si hay aquí presentes espíritus inmundos, en el nombre de Jesús les digo que Jehová les reprenda, porque la sangre de Jesús tiene poder. Y el nombre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús nos ha lavado de todos nuestros pecados. Y Señor, si durante el transcurso de esta presentación entra aquí alguna persona poseída o acompañada por demonios, deja, Señor, a esos ángeles caídos afuera de este templo, para que tu Espíritu Santo se mantenga a sus anchas, a gusto, en nuestros corazones y en este santo templo, en esta santa casa de oración. El tema, Señor, que va a ser tratado es muy delicado y tiene ciegas, enceguecidas y esclavizadas a millones de personas. Ayúdame, Señor, a traer estas personas a la luz. Ayúdame, Señor, a conducirlas a la verdad, a la Biblia, a Jesús, al Salvador. Dame, Señor, para hacer esta presentación, la sencillez, el tacto, la delicadeza y el refinamiento de Jesús, pero también su amor, su poder y su autoridad. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, los hermanos que van llegando, bienvenidos. Vamos con mucho orden, vámonos sentando, vámonos entrando. Cuando dice el capítulo 11, tú me diste esto, el 1 y el 2. ¿Los tienen allá? Sí, el hermano tiene el capítulo 11. Hermano José, a ella le di el que no era, por favor dele el capítulo 11, dele que le entregué el que no era. Bueno, hermanos, bienvenidos. ¿Qué tal si nos sentamos? Nos sentamos y guardamos la reverencia. Bienvenidos, bienvenidos. Muy bien. Bueno, repito, mi nombre es Luis Enrique Restrepo Arango. Tengo 57 años. Estamos en la ciudad de Cali, en Colombia,
y estamos en la calle Novena E, número 2225, en el templo, uno de los templos pioneros, en cierta forma pioneros, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, aquí en la ciudad de Cali, en el barrio Bretaña. Y nuevamente voy a mostrar el título. Aquí está nuevamente el título. Capítulo 11. El Señor dice: yo soy tu confesor. La Iglesia de Roma dice: no, el sacerdote es tu confesor. ¿A quién le vamos a creer? ¿Le vamos a creer a nuestro Dios o le vamos a creer a la Iglesia de Roma? El Señor Jesús nos enseñó un modelo para orar, lo conocemos como la oración del Padre Nuestro. Y en esa oración dice: Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 9 y 12. Una mente iluminada por el Espíritu Santo concluirá que esta tierna enseñanza de Jesús confirma que el Señor, nuestro Padre Celestial, es nuestro único confesor y que únicamente a Él podemos confesarle nuestros pecados. La confesión de los pecados es algo íntimo, privado, personal y secreto entre Dios y el pecador. Ningún oído que no sea el oído divino debe oír nuestra confesión. El rey David nos da el ejemplo. Mi pecado te declaré, dice el rey David, y no encubrí mi iniquidad. Iniquidad significa maldad. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Él no dice: confesaré mis transgresiones a alguno de los sacerdotes levitas judíos. No. Y dice más: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Salmos 32:5. David no dice: y el sacerdote perdonó la maldad de mi pecado. Él dice que fue Dios el que le perdonó. La Biblia nos enseña a confesar únicamente al Señor nuestros pecados y confirma que solo nuestro Padre Celestial es quien nos perdona. ¿Por qué? Porque solo Él es Dios. Solo Dios puede perdonar los pecados. Aunque en ciertas ocasiones los israelitas declaraban en presencia del sacerdote judío sus pecados, estos sacerdotes no eran sus confesores. La confesión, aunque en ocasiones era pública, había sido hecha a Dios, no al sacerdote. Estoy hablando de los sacerdotes de la era judaica, antes de que Jesús viniese. Además, los sacerdotes no perdonaban pecados. Ya leímos que es Dios el que perdona el pecado. De hecho, el pecador arrepentido tenía que degollar un cordero que representaba a Jesús, declarando así que entendía que solo Dios podría perdonar sus pecados. ¿De qué manera? Por medio del derramamiento de la sangre de su Hijo, de Cristo. Atención, esto es muy delicado, téngalo en cuenta para lo que vamos a estudiar en esta mañana. Después de degollar al cordero, el sacerdote no le imponía ningún castigo, ninguna mortificación, ninguna penitencia al pecador para que pagase por lo que había hecho. No, al degollar al corderito, que simbolizaba el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cordero estaba pagando por los pecados que él había cometido. Era un símbolo de Jesús, y cuando el Cordero de Dios derramó su sangre en la cruz, confirmó la fe de todos aquellos que con fe en el Mesías prometido habían degollado corderos durante 4000 años. El sacerdote Esdras
no le dijo a los culpables de un grave pecado que le confesasen ese pecado a él, porque él era sacerdote, sino que le confesasen el pecado al Señor. Leo de la Biblia textual. Una Biblia textual es una Biblia al pie de la letra, y de la versión Reina Valera 1990. En el libro de Esdras, el sacerdote Esdras, capítulo 10, versículos 10 y 11. Preste mucha atención. Concéntrese, por favor. El sacerdote Esdras les dijo: vosotros habéis pecado, ahora confesadlo al eterno Dios de vuestros padres y haced su voluntad. Él no dijo: confiésenme a mí que yo los perdono. No. Los sacerdotes del judaísmo nunca tuvieron esa facultad. Ellos eran hombres, no eran dioses. Título, mucha atención a este título: la Iglesia de Roma desprecia la Biblia, hace caso omiso de la Biblia. Arrodillarte ante un sacerdote católico, darle el título de padre, título que solo le corresponde a Dios, colocándolo en lugar de Dios y aceptando que tiene autoridad divina sobre tu conciencia y sobre ti. Cuando un ser humano llama a un sacerdote católico, lo llama padre, está diciéndole que su alma está en sus manos, que su vida está en sus manos, que Él es su conciencia, lo coloca en el lugar de Dios. Por eso Jesús nos prohibió llamar a cualquiera aquí en esta tierra Padre. No se puede. Solo Dios es nuestro Padre. Continúo. Confesarle tus pecados para que te absuelva y te perdone, y para que por último te imponga una penitencia. Escuche atentamente. Eso que mencioné, todos esos pasos, forman un procedimiento absurdo que no encontramos en ningún lugar de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque sería una contradicción a las instrucciones del Señor en cuanto a la confesión y al perdón de los pecados. En la era medieval y hasta hace pocas décadas atrás, en la Iglesia de Roma, en la Iglesia católica, después de que el sacerdote confesor escuchaba una confesión, le decía estas palabras en latín al penitente. De pronto algunas abuelitas se acordarán que llegaron a escuchar esto en latín, allá en el confesionario. En latín le decía, para absolverlo, para perdonarlo: ego te absolvo a peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, lo cual significa: yo, escuche, yo te absuelvo tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es posible que algunos sacerdotes católicos aún hagan esto. Yo no lo he verificado. Escuchen, este es un desprecio abierto a la Sagrada Biblia. En el único lugar que se encuentra esa dedicación, porque eso es una dedicación del pecador al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es en el momento del bautismo. En el momento en que la persona es bautizada por el pastor, es bautizada en el nombre de las tres potestades superiores del universo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa que esa persona es dedicada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en ocasión de su bautismo. Y es un tema que un capítulo que vamos a traer acá. Y para que sea bautizado tiene que creer. Y para que pueda creer tiene que haber tenido desarrollo intelectual suficiente para entender la Biblia y el plan de la salvación. No hay ningún otro lugar en el Nuevo Testamento donde se use el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para algún rito o para alguna ceremonia, únicamente por ocasión del bautismo. Eso de hacerlo en el confesionario, supuestamente para que el sacerdote le perdone los pecados, no existe en la Biblia. Eso no está en la Biblia.
No hay ningún lugar en toda la Biblia que enseñe que un sacerdote de la Iglesia de Roma pueda ser tu confesor y absolver tus pecados, aunque pretenda perdonarte, eso es presunción, pretensión, aunque pretenda perdonarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una presunción blasfema. Dios nunca le otorgaría facultades divinas a un hombre mortal y pecador. 12 razones, concéntrese por favor, usted que está viendo el video, 12 razones para nunca hacer de un sacerdote católico tu confesor. Primera, el sacerdocio se acabó por ocasión de la muerte y resurrección de Jesús. Hebreos 7:18, ya estudiamos aquí, el sacerdocio se acabó. Si el sacerdocio se acabó, la existencia de la Roma sacerdotal, de la Roma con sacerdotes, es completamente ilícita. Es un engaño, es una falsificación de la iglesia verdadera. Solamente con esta razón ya podríamos terminar aquí y acabar esta exposición. Segunda razón, Jesús es nuestro único sacerdote, intercesor y abogado. Hebreos 4:13, 14, Hechos 4:12, Primera de Juan 1:2. Tercera razón, vamos a la segunda página. Tercera razón, Jesús estableció pastores, ya lo estudiamos aquí un capítulo completo. Jesús estableció pastores, ¿por qué? Porque el sacerdocio fue abolido en la cruz. Efesios 4:10, 11, 12, dice que el mismo Jesús estableció pastores. Cuarto, únicamente a Dios podemos confesarle nuestros pecados, porque solo Él es nuestro Padre y confesor divino. Mateo 6, 9 al 12. Quinto, Jesús nos prohíbe llamar Padre a un sacerdote católico. Mateo 23, 9. Sexto, solo el Señor puede perdonar nuestros pecados, porque solo Él es Dios. Lucas 5, 21. Séptimo, al arrepentirnos, el Altísimo es quien nos absuelve o perdona, porque limpia nuestros pecados con la sangre de su Hijo Jesús. Primera de Juan 1:9, Hebreos 9:14. Octava razón, el Señor no nos coloca ninguna penitencia para castigarnos por nuestros pecados después de confesarnos y después de habernos perdonado. ¿Por qué? Porque Jesús ya fue castigado en la cruz por todos nuestros pecados. Hebreos 9:14. Una vez que Jesús pagó, usted no tiene que pagar ninguna penitencia, no tiene que mortificarse, no necesita ningún castigo. Vamos a la novena. La Iglesia de Roma enseña que este es uno de los sacramentos, pero la expresión sacramento o sacramentos no existe en la Biblia en ningún lugar. Décimo, el mueble del confesionario es un invento infame de la Iglesia de Roma. Dios nunca dio instrucciones para hacer un confesionario y mucho menos para ponerlo dentro del templo. Décima primera, solo podemos arrodillarnos ante Dios. Hechos 10, 25, 26. ¿Recuerdan? Cuando Cornelio fue a arrodillarse ante Pedro y lo adoró, ¿qué le hizo Pedro? ¿Qué le dijo? Levántate. No, yo soy un hombre común como tú. No podemos arrodillarnos delante de ningún hombre, y menos aún dándole un título que solo le corresponde a Dios. Padre, solo a Dios podemos llamar Padre, nos enseñó Jesús. Y la última, 12ª, quien se arrodilla ante un sacerdote para confesarse llamándolo Padre, coloca a este sacerdote en el lugar de Dios. Ya vamos a ver lo grave que es eso. Las blasfemias de la bestia, la cual es Babilonia, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Apocalipsis 13, 2, 3, 5 y 6. El Señor revela que la iglesia de Roma es un poder blasfemo que abre su boca en blasfemias contra Dios. ¿Por qué? Porque el propio Satanás le dio primero su poder, segundo su trono y tercero grande autoridad, o sea, la propia autoridad de Satanás. Al presumir que tiene poder y autoridad para perdonar nuestros pecados, se está arrogando atributos divinos que solo Dios posee y está blasfemando contra el Altísimo. En una de las ocasiones en que Jesús perdonó pecados, le perdonó los pecados a un paralítico. Lo primero que vino a la mente de los sacerdotes que estaban allí presentes escuchando fue el concepto claro de que ningún ser humano puede perdonar pecados. En sus pensamientos se dijeron que solo Dios puede perdonar pecados. Jesús es el Señor, es Dios, por eso perdonó los pecados del paralítico. Estos sacerdotes no querían reconocer la divinidad de Jesús, eso es otra cosa, eso ya es un asunto muy diferente. A pesar de los milagros portentosos que él había hecho. Hermanos, cuando Jesús comenzaba a predicar y a enseñar, no había uno de estos sacerdotes que no fuese atraído por el amor y la simpatía y el poder y la autoridad divinos de Jesús y que no fuese conmovido en su corazón. No había uno de ellos a quien el Espíritu Santo no le plasmara aquí en su lóbulo frontal, o sea, en la conciencia: ese es el Hijo de Dios, ese es el Mesías que ustedes tanto esperan. Ellos en su fuero interno, en su conciencia, sabían que Él era la majestad del cielo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Que no querían reconocerlo porque querían otro tipo de Mesías, eso es otro asunto. Seguimos. Dice, en esta ocasión Jesús, lo mismo, Dios, Jesús, les dio otra evidencia de su divinidad. ¿Cómo lo hizo? Al leerles sus pensamientos. Sin embargo, ni aún así quisieron reconocer que Jesús es Dios. Vamos a leer el relato. Hermano, tome allí un segundito para leer el relato. Llega mi instante de beber un poquitito de agua. Leo del Evangelio de Lucas, capítulo 5, el relato está de los versículos 17 al 26. Un día Jesús estaba enseñando y estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley. En eso, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y procuraban entrar y ponerlo ante él. Y como no pudieron entrar a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron en su camilla ante Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, concéntrese por favor, escucha atentamente: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Usted se puede imaginar el alivio que sintió ese paralítico? Por causa de sus pecados, él estaba en esa terrible condición. La carga de la culpabilidad desapareció. Todas esas toneladas de peso, de culpabilidad que lo estaban aplastando, desapareció cuando la divinidad, el Dios, creador de todas las cosas, le dijo: tus pecados te son perdonados. Ese hombre se sintió aliviado, inclusive no presentó un segundo pedido. Él se sometió a la voluntad de Dios para vivir o para morir. No esperaba ser curado de la parálisis, aunque sabía que Jesús tenía el poder para ello, porque ya había sido aliviado de la carga, de la culpabilidad del pecado por el propio Dios. Pero el texto continúa diciendo:
Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar en sus pensamientos, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Aquí hay algo muy delicado, que un hombre pretenda perdonar los pecados de otro en lugar de Dios. ¿Eso cómo lo llama la Biblia? Blasfemia. ¿Qué acabamos de leer en Apocalipsis? Que este poder, que es una falsificación de la iglesia verdadera, emite, hace, declara, inventa y crea todo tipo de blasfemias contra Dios. Sigo leyendo. Escuche la segunda pregunta que estaba en los pensamientos de estos sacerdotes. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Hágase, usted que está viendo este video, hágase esa pregunta tan sencilla. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? El mismo sacerdote, los mismos sacerdotes estaban en su fuero interno, en su conciencia, conscientes de que solo Dios podía perdonar los pecados. ¿Cómo les parece? Tremendo. Hermanos, está muy claro. Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, Jesús lee nuestro corazón como en un libro abierto. Respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir para la divinidad, para el Dios, el Rey del universo? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Para que sepáis que el Hijo del Hombre, Jesús se sentía orgulloso de llamarse el Hijo del Hombre porque nació de un ser humano, nació de la Virgen María, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, en el mismo segundo, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Sus pecados habían sido perdonados y ahora la parálisis ya no la tenía más. Saltaba como un cervatillo glorificando a Dios. Jesús les dio más una prueba de su divinidad al sanar al paralítico y al leer sus pensamientos. Así confirmó que Él es Dios. Una vez más lo confirmó, y que tiene el poder y la autoridad de perdonar pecados. Por ocasión de este incidente, el Señor nos enseña que nadie puede perdonar pecados sino solo Dios, que pretender perdonar los pecados de una persona es una blasfemia. Es una blasfemia la pretensión de la Iglesia de Roma presumir que puede perdonar pecados. ¿Por qué? Porque se coloca en lugar de Dios. Vamos a la página 3. Título: Mi amado Hijo de Dios. Que realmente usted ama a Jesús, que realmente tiene amor en su corazón por su prójimo, que vive para amar a su prójimo. Amado Hijo de Dios que está en la Iglesia de Roma, que lleva consuelo al desconsolado, simpatía al discriminado, esperanza al desesperanzado, que comparte su pan con el hambriento. Escuche este título: Publicaciones de la Iglesia de Roma confirman esta blasfemia. La Iglesia de Roma inventó un sacramento al cual le dieron 5 nombres. Escuche. Primer nombre, el sacramento del perdón. Segundo, el sacramento de la reconciliación. Tercero, el sacramento de la confesión. Cuarto, el sacramento de la conversión. Y quinto, el sacramento de la penitencia o acto de satisfacción. Eso todo es un solo sacramento en la Iglesia de Roma. Recuerde, en la Biblia no existe la palabra sacramento. En internet, en un site católico llamado Gaceta de Antropología, aquí tengo el link, ahí está el link, encontré un artículo muy extenso y muy confuso con este título: La confesión auricular, origen y desarrollo histórico. Es estrategia de Satanás presentar estas publicaciones y todas las enseñanzas de Roma
envueltas en misterio y misticismo. Por ello las explicaciones son incoherentes, ambiguas, contradictorias, absurdas, confusas, sobre todo antibíblicas, profanas y blasfemas. Comprobémoslo con solo 2 párrafos que copié de este artículo. El primer párrafo se refiere al Concilio Lateranense IV que sucedió en 1215. Lateranense viene de Letrán, es el 4º concilio de Letrán del año 1215. Leo ese párrafo de ese documento, de ese concilio. El momento central de la historia de la penitencia, se refiere al sacramento de la confesión, llega en 1215 con el Concilio Lateranense IV. Impuso este concilio a todos los fieles la obligación de la confesión. Escuchen esto, hermanos, escuche esto: confesión anual, una vez al año, anual. Escuche por qué. Cada uno de los fieles de uno y otro sexo, después que han llegado a los años de discreción, no sé qué será eso, deben confesar individualmente con toda fidelidad al propio sacerdote todos sus pecados al menos una vez al año. De otro modo, durante la vida será apartado de la entrada en la iglesia y tras la muerte será privado de cristiana sepultura. El segundo párrafo tiene este título: Penas y Purgatorio. Sigo leyendo del documento del Concilio de Letrán, que está publicado en internet, 4º concilio de 1215. En la confesión, la absolución perdona el pecado o culpa. Repito, supuestamente es el sacerdote el que perdona, pero no las penas o multas debidas por este. ¿Qué lugar de la Biblia enseña eso? Eso es blasfemia, mentira y engaño. Que debían saldarse, escuche esto, mediante penas temporales a cumplir en la tierra y en el más allá. Tremendo, blasfemia pura. En un lugar que ya en el siglo III aparece plenamente configurado como el purgatorio. Ya hemos hablado varias veces de que en ningún lugar de la Biblia existe tal purgatorio. Encontré también en otro site católico llamado Opus Dei. Opus Dei es una sociedad secreta, satánica, diabólica, creada por los jesuitas. Poco después de que la orden de los jesuitas fue suprimida por el Papa Clemente XIV el día 25 de julio de 1773. En los meses siguientes él pasó 5 o 6 meses de una agonía espantosa, porque lo envenenaron los jesuitas, porque suprimieron la orden de los jesuitas, con un veneno espantoso que lo mantuvo agonizando durante varios meses y se hinchó y se pudrió todo por dentro. Y este padre Clemente XIV, este papa, sabía que le costaría la vida, pero él mismo escribió, no sabía que iría a pasar por todo este sufrimiento. Pues en los 41 años que la orden de los jesuitas estuvo suprimida, de 1773 a 1814, porque otro papa volvió a restablecer la orden en 1814, en esos 41 años se hicieron más poderosos que nunca, porque crearon las sociedades secretas, Opus Dei, Calavera y Huesos, Skull and Bones, los Illuminati, la masonería, Caballeros de Malta, Caballeros de Columbus y otra enorme cantidad, infinita, más de 300 sociedades secretas con las cuales dominan al mundo. Bueno, esto viene de Opus Dei y aquí tengo el link. Este artículo es acerca del sacramento católico de la confesión con este título, que es la confesión, del cual de ese artículo copié este párrafo y escuche atentamente. Con un número 3 tiene este título: confesar los pecados. Necesito un traguito de agua. Hoy me está molestando la garganta, disculpas.
Bueno, ¿qué se puede esperar de una sociedad secreta satánica creada por los jesuitas? Vamos a leer lo que ellos dicen. Veamos. Una buena confesión es decir los pecados al sacerdote. Ellos dicen con las 4 Cs. C de clara, C de concreta, C de concisa y C de completa. La confesión consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote. Confesarse con un sacerdote es un modo de poner mi vida en las manos y en el corazón de otro. ¿Cómo le parece? Tremendo. ¡Qué blasfemia! Que en ese momento actúa en nombre y por cuenta de Jesús. Esta es otra blasfemia y otra mentira. Es importante que vaya al confesionario, que me ponga a mí mismo frente a un sacerdote que representa a Jesús. Mentira. El sacerdocio humano se acabó con la muerte y la resurrección de Jesús. Que me arrodille frente a la Madre Iglesia llamada a distribuir la misericordia de Dios. Ya vamos a hablar de eso. Hay una objetividad en este gesto, en arrodillarme frente al sacerdote, que en ese momento es el trámite de la gracia que me llega y me cura. De esos 3 párrafos, quiero destacar estas blasfemias infames. Vamos a considerar, primero, en la época muchos eran renuentes a confesarse y por ello en el año 1215, con el Papa Inocencio II, la Iglesia de Roma oficializó el sacramento de la confesión auricular anual obligatoria para todos. Quien no se confesara con un sacerdote al menos una vez al año no podía entrar a la iglesia y al morir no se le daba lo que ellos llamaban sepultura cristiana. Y según Roma, esa persona iría directo al infierno para pasar allí la eternidad. Segundo detalle que quiero destacar de esos 3 artículos. Me está pasando un helicóptero. Segundo, Babilonia enseña que aunque absuelvan al pecador, penas temporales tienen que ser cumplidas en la tierra o en el purgatorio. En ningún lugar de la Biblia se enseña que después de que Dios lo perdone, usted tiene que autoflagelarse, mortificarse o cumplir algún tipo de castigo o penitencia. Ya Jesús fue mortificado, torturado, humillado, flagelado, crucificado. Ya no tiene usted por qué pasar por eso. Jesús lo hizo por usted para que usted no tuviera que pasar por ello. Vamos con la tercera. En el siglo XIII, cuando la Iglesia de Roma establece la invención blasfema del purgatorio y lo establece definitivamente, es cuando allí finalmente ellos acaban de instituir o finalmente decretan como oficial la institución del purgatorio. Repito, no hay ningún lugar en la Biblia que hable de purgatorio. Cuarto, una confesión, las 4 Cs, ¿no? Clara, correcta, concisa y completa. ¿Qué significa según Roma? Significa ser obligado a humillarse ante un sacerdote para sufrir la más vergonzosa humillación al detallarle todos los pecados. Hermano que está aquí presente y hermano que está viendo este video, digite en internet el título de este libro, 50 años en la Iglesia de Roma, del pastor presbiteriano Charles Chinichi. Lea ese libro y lea el capítulo acerca de la confesión auricular y sabrá lo que es pasar vergüenza, humillación, situación embarazosísima por tener que verse obligado a confesarle los pecados a un hombre que muchas veces era mucho más pecador que el propio penitente. Quinto, esta infame declaración, escuchen, confesarse con un sacerdote es un modo de poner mi vida en las manos y en el corazón de otro. Esa declaración
es una forma de controlar la mente humana para que realmente crea que su vida está en las manos de un sacerdote católico, o sea, su salvación, su vida eterna, etc. Colocar el corazón en manos del sacerdote, ¿qué significa? Significa que Él es el dueño y señor de la conciencia. Así la Iglesia de Roma hace de los sacerdotes dioses. El acto de arrodillarse ante ellos es un acto de adoración. Solo a Dios podemos adorar. Pedro no permitió que Cornelio se arrodillase ante él. Sexto, declarar que en ese momento actúa, el párrafo que leímos, que en ese momento actúa en nombre y por cuenta de Jesús, y que el sacerdote representa a Jesús, es una blasfemia baja, vil y cobarde, pues Jesús nunca le ha delegado sus funciones de sacerdote a ningún hombre. Jesús es el único sacerdote que la Biblia reconoce. Ya lo estudiamos aquí en un capítulo. Jesús no tiene nada que ver con la Iglesia de Roma. Al contrario, Jesús la denuncia como Babilonia y manda a su pueblo a salir de ella. Séptimo, esta declaración, que me arrodille frente a la Madre Iglesia, es una arrogante presunción y una mentira infame. Ya estudiamos aquí que la Iglesia de Roma es una falsificación de la Iglesia verdadera, legítima, que siempre tuvo tres características: el testimonio de Jesús, predicaba el advenimiento del Mesías y predica, y además guarda el séptimo día. Ya estudiamos que atraviesa toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nada tiene que ver Jesús con esa institución. Ya estudiamos en el capítulo 9 que la única iglesia verdadera fundada por Dios, la cual atraviesa toda la Biblia, es la iglesia adventista del séptimo día. Babilonia es una falsificación de la iglesia verdadera y Dios manda a su pueblo a salir de ella urgentemente. Título, esto es muy delicado, voy a colocarlo aquí para que vea el título. Quien está viendo el video, vamos a entender, después de todo lo que fue explicado, qué hace realmente aquel que acepta a un sacerdote católico como su confesor. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, dice Jesús. ¿Por qué? Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, Mateo 23:9. Únicamente los sacerdotes de la Iglesia de Roma se hacen llamar padres. Esta orden imperativa y fulminante de Jesús, no llaméis a nadie Padre en la tierra, porque uno, solo uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, en ese sentido espiritual y religioso, nos prohíbe que llamemos Padre a cualquier sacerdote católico, porque en esa orden Jesús afirma que solo Dios, solo el Señor es nuestro Padre. El Hijo de Dios que está en la Iglesia de Roma no sabe qué está haciendo, primero, al aceptar un sacerdote como su confesor; segundo, al arrodillarse ante él; tercero, al decirle: Padre, me acuso de tales y tales pecados; cuarto, al aceptar su perdón, su supuesto perdón; y quinto, al hacer la penitencia que manda, que le ordena, que en muchas ocasiones incluye flagelación, mortificación del cuerpo. ¿Qué está haciendo? Preste atención. Primero, está desconociendo el sacerdocio de Jesús. El único sacerdocio que la Biblia reconoce es el de Jesús, que está ministrando en el lugar santísimo del santuario celestial en este momento. Y al mismo tiempo está desconociendo el pastorado que Jesús estableció. Ya lo leímos de Efesios 4, 10, 11 y 12. Segundo, al arrodillarse realiza un acto de adoración, colocando al sacerdote en lugar de Dios. Tercero, está reconociendo que ese sacerdote es su Padre en el sentido espiritual. Así le confiere atributos que solo Dios posee y lo hace dueño de su vida y dueño de su conciencia.
Cuarto, se está degradando a sí mismo al nivel más bajo y está devaluando su autoestima al colocar un pobre ser humano pecador y mortal en lugar de Dios, que a veces puede ser mucho más pecador que él. Quinto, está despreciando a Dios como su confesor. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro único confesor. Él es el único que puede escuchar nuestros pecados. Sexto, al aceptar el perdón de ese sacerdote, el supuesto perdón, porque no hay ningún perdón ahí, ¿ok? Al que considera su padre espiritual, está aceptando que este sacerdote tiene el poder y la autoridad de perdonar sus pecados, sustituyendo así la autoridad de Dios por la autoridad de un pobre mortal que puede ser más pecador que él mismo. Séptimo, al hacer la penitencia que ese sacerdote le manda, esto sí que es delicado, concéntrese. Al hacer la penitencia que le manda el sacerdote, está despreciando el sacrificio de Jesús por él y está desechando la sangre de Cristo, la cual es la única que nos limpia de nuestros pecados. Ninguna penitencia o castigo es dada al pecador arrepentido. ¿Por qué? Pablo en Romanos 8:1 dice, porque ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo. Preste bien atención, hermano. Cuando Martín Lutero hizo su primer viaje a Roma, era un joven sacerdote dotado por Dios de talentos extraordinarios. Él tenía que cumplir una serie de penitencias y tenía que visitar santuarios y relicarios y templos, etcétera, etcétera. Y allí en el Vaticano él estaba subiendo unas escaleras, no recuerdo cuántas eran, 240, 250, bueno, de rodillas. Escuchen esto, eso era una penitencia, una autoflagelación. Y vino una voz a su conciencia de Habacuc 2:8 que le dijo, el justo vivirá por la fe. La misma voz de Dios le trajo ese texto a su mente. Eso hoy se llama en la teología, en el mundo protestante, justificación por la fe. Una vez que usted es perdonado, una vez que la sangre de Jesús ya le lavó de sus pecados, usted no necesita pagar nada, ya Jesús pagó. Y el octavo, está desechando, está despreciando al Padre Celestial como su perdonador, como su juez y como su Dios. ¿Qué debe hacer aquel que ignoraba estas cosas? La enorme mayoría de los hijos de Dios que están en la iglesia de Roma, que hacen estas cosas, lo hacen por ignorancia. Pero acerca de las cosas que los hijos de Dios hacen por ignorancia, mire lo que nos dice el Altísimo en sus Sagradas Escrituras. Vamos a leerlo. Pero Dios, suspire aliviado, usted que está viendo el video, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30, qué bonito, hermanos, cuánto alivio. Suspire profundo, porque es verdad que es estremecedor y es asustador para un hijo de Dios entender estos actos de ignorancia tan terribles, eso es cierto. Pero recuerde que es una víctima de un sistema falso que lo ha engañado toda su vida. Es una víctima. Suspira aliviado, amado hijo de Dios, que aún estás en la iglesia de Roma, porque el Altísimo pasa por alto tu ignorancia. Sin embargo, te ordena que te arrepientas y además te ordena de forma urgente e imperativa que salgas de Babilonia. Hermanos, ¿por qué aquí dentro de este folleto no incluí las palabras de Jesús después de resucitado? Inclusive a sus 11 discípulos Judas se había suicidado, cuando les dijo: a quienes les perdonare sus pecados les serán perdonados,
y a quienes se los retuviere y les serán retenidos. ¿Por qué no las incluí? Eso fue dicho a pastores, a sacerdotes no, a pastores. Esos hombres pasaron a ser los primeros 11 pastores del rebaño de Jesús. Pero esa declaración, ¿por qué ningún pastor en ninguna iglesia evangélica, protestante, ni en esta iglesia adventista del séptimo día, por qué ningún pastor escucha los pecados de sus ovejas y los perdona? ¿Por qué no hacen eso? Ellos no lo hacen, ¿por qué? Porque esa declaración, a quien perdonare sus pecados les serán perdonados, a quienes se los retuvieren les serán retenidos, está en el contexto del capítulo 18 de Mateo, de los versículos 15 al 18, donde aquellos hermanos de la iglesia que persisten en pecados visibles, pecados manifiestos, no se apartan de ellos. Y hay un proceso para que él sea separado de la iglesia. Y se resume, lo voy a decir brevemente, el primer paso Jesús manda a que usted vaya, y eso lo puede hacer un hermano de la iglesia común, no necesita ser el pastor, y hable con él. Primero usted ora, se arrodilla y habla con él solo, a solas, que nadie escuche esa conversación. Dice Jesús, si él se arrepiente, has ganado a tu hermano. Vea bien en qué contexto está esa declaración. A quienes les perdonare sus pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengan les serán remitidos. Pero si este hermano no acepta y se rebela, Jesús nos indica un segundo paso. Lleva contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Y allí se reúnen otra vez con 2 líderes de la iglesia, generalmente son los episcopos, o sea, los ancianos, los que deben ser llamados por este hermano, y hablan con él. Si se arrepiente, hasta ahí llegó el asunto. Ya no hay nada más que hacer, no se debe mencionar el pecado de ese hermano para ningún hermano, para nadie. Pero si no acepta esa reprensión de los 2, Jesús dice, dilo a la iglesia. Y en el capítulo ¿Quién es el mayor? Del deseado de todas las gentes, las 3 últimas páginas, 408, 409 y 410, se desmenuza detalladamente todo ese proceso. ¿Y qué dice el testimonio de Jesús? Que todos los miembros de la iglesia oren y supliquen y clamen y argumenten con el ofensor para que sea restaurado. Pero allí viene un cuarto y último paso en caso de que él se rebele contra toda la hermandad que dice el testimonio de Jesús está hablando inspirada, movida por el Espíritu Santo. Dice Jesús, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y allí fue donde dijo, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En ese momento el que rechaza, dice el testimonio de Jesús, este esfuerzo unido de los hermanos de la iglesia cortó el lazo que lo unía a Cristo. Él mismo se separó de la iglesia, se separó de Cristo. Es en ese sentido. Entonces, no incluí ese asunto en el folleto porque no tiene nada que ver con sacerdotes. El sacerdocio fue abolido, fue dicho a pastores, pero ¿en qué contexto? En el contexto de Mateo 18, del 15 al 18. Bueno, hermanos, vamos a concluir de rodillas. Santo Padre, Dios eterno, Santo Padre, ayúdame, Señor, a hacer esta oración. Dios maravilloso, Rey del universo, nuevamente pregunto, para los que están viendo este video y para los hermanos que están presentes aquí, ¿se conmoverá nuestro corazón? ¿Tendrá misericordia de estas almas que están siendo engañadas y esclavizadas por una institución apóstata, falsa, blasfema, profana, que falsifica el cristianismo? ¿No tendremos misericordia de estos hermanos? Nosotros que ya salimos de la iglesia de Roma, ¿no vamos a sacar fotocopias de este folleto
y vamos a llevarles y vamos a explicarles. Señor, solo tú sabes cuántos millones de hijos tuyos están en la iglesia de Roma. Tú lo sabes. Es la misión de esta iglesia adventista del séptimo día, darles esa advertencia y llevarles ese mandato imperativo y urgente: salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Vamos a cumplir con nuestra obligación o vamos a tener miedo y nos vamos a acobardar? Y en el último día, en el juicio final, nos serán presentadas esas almas que se perdieron y su sangre tendrá que recaer sobre nosotros. Señor, líbranos de semejante culpa. Ayúdanos a cumplir con nuestra misión. Hoy al mediodía, Señor, cuando salgamos a hacer esta labor misionera tan bonita, con toda la iglesia unida después del almuerzo, mantén en mente, en nuestros corazones, esta gravísima responsabilidad, en el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén.